Llamó la atención porque nos enteramos por Gaceta y nos amanecieron con que una creación de una PDVSA paralela, Camimpec se llama, una compañía anónima que van a administrar los militares y no sabemos si va a ser realmente una PDVSA paralela porque va a controlar absolutamente toda la producción del gobierno venezolano, porque va a ser minería, todo lo que es petróleo, todo lo que es oro, todo va a estar en manos de ellos. Entonces, lo que queríamos saber, no porque este decreto, que no sabemos si le dieron vigencia al Tribunal Supremo para poder aprobar esto, porque creo que no se necesita, pero si es por esto que también aprobaron ese decreto, le dieron vigencia, sino también porque vamos a tener una PDVSA paralela. ¿Qué va a pasar con PDVSA? Esto es una señal de que podemos entrar en default en cualquier momento y que PDVSA deje de pagar y entonces tienen esta compañía por si acaso. Sí, quizás todavía es muy temprano para poder interpretar el impacto y el objetivo que tiene el gobierno con esta nueva decisión. Digamos, el mercado obviamente inmediatamente pone un montón de hipótesis sobre la mesa. Tenemos que esperar. Pero ¿cuáles son las hipótesis? Y hay que plantear los escenarios. Claro, porque al final, a ver, tú puedes tener eso para una cosa muy particular o específica que quiera explotar el sector militar, o en realidad tú puedes hacer eso como un inicio para trasladar una parte muy importante de la operación de PDVSA al sector militar y que el sector militar actúe como un actor fundamental en el sector petrolero venezolano. No lo sabemos. Es decir, eso vamos a verlo con el tiempo. ¿Qué piensa el mercado? Y obviamente eso tiene impactos inmediatos sobre el mercado. El mercado, una parte piensa que esto no es más que un reconocimiento de la necesidad de competir. Es decir, que lo están haciendo porque es importante colocar un actor paralelo a PDVSA para que él también ejecute acciones que con la competencia mejore de alguna manera la capacidad de esas empresas. Esa sería, digamos, la visión optimista de esa actividad y nos recuerda cuando teníamos Maraven, Lagoven, Corpoven, etcétera, que estaban ahí, estaban en el paraguas de PDVSA, pero como operadoras también eran competidoras, mejoraban calidad, etcétera. Eso es, digamos, un escenario. Pero hay otro escenario, que es el escenario que más preocupa al mercado. Es decir, bueno, yo diría que hay dos escenarios. El que más preocupa al mercado es básicamente el hecho de que si el Estado, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero si el Estado estuviera, digamos, temiendo lo peor en términos de la deuda externa de PDVSA y siente que con la crisis petrolera puede llegar un momento en el cual la empresa no tenga la capacidad para enfrentar los pagos de su deuda externa y entra en un default corporativo, eso es el default de la deuda o bonos de PDVSA. De nuevo, yo no creo que el gobierno está buscando eso, creo que él tiene willingness to pay, como dicen los americanos, que quiere evitarlo por los costos, que ha demostrado en el pasado su disposición de pagar, ha buscado los recursos como sea, pero tú nunca puedes estar completamente seguro que alguien no entre en una incapacidad de pago aunque quieras pagar. Y si el precio del petróleo sigue desbordado, cayendo, y está por debajo de $20 por barril, estamos en 22, bueno, en algún momento tú simplemente puedes decir, mira, o sea, hermano, me encantaría pagarte, pero no tengo cómo. Si eso es así, y ellos tienen un riesgo percibido de default, tú pudieras estar de alguna manera haciendo una estrategia que es un clásico en las personas que tienen problemas financieros, que es que ir pasando activos y actividad a una empresa distinta que no podría ser demandada o embargada en el medio de un default. ¿Y Citgo cómo quedaría ahí entonces? ¿También lo Bueno, podríamos traspasar? depende a quién, si lo traspasa o no lo traspasa, quién es el propietario. Es decir, todas esas acciones pudieran ocurrir antes. Hay un tercer tema que también es interesante, que tiene que ver más con el tema político. Y tiene que ver con el hecho de que si tú analizas la relación entre el sector civil y el sector militar, el sector gubernamental civil y el sector militar, lo que tú has visto es que ha habido un incremento muy importante de la participación del sector militar en el gobierno. Esto es un gobierno que tiene una altísima participación militar. En momentos determinados, el mapa completo de ministerios, desde el vicepresidente económico, hoy no porque está Aristóbulo, pero antes era un militar, el ministro de Finanzas era un militar, el ministro de Alimentación era un militar, el ministro de la Secretaría era un militar, el ministro de Alimentación era un militar. Es decir, tú tenías un Estado o un gobierno donde el sector militar jugaba un rol fundamental, pero nunca había tenido un control del sector petrolero, que es la pata más importante financiera del país. Entonces, esto también podría ser una demanda del sector militar, una demanda de decir, mira, nosotros estamos aquí participando, apoyando, ayudando, dando sostén al gobierno y exigimos también una participación de control y de poder
dentro de la industria petrolera. Y es para poder mantener también el gobierno, para poderse mantener en el poder, y quizás es un regalo que le están dando. Hay que ver todavía qué va a pasar con ese Camimpec. En cuanto a las decisiones de la Asamblea Nacional, no se ha respetado ninguna, y no sé si eso es popular o no, porque la Asamblea Nacional creo que tiene casi 70% de aprobación de parte del pueblo. Vamos a ver cuáles son todas las medidas refutadas. La juramentación de los diputados del Amazonas, decreto de emergencia económica que fue rechazado y le dieron vigencia al Tribunal Supremo, y no sé si violó o no la Constitución, no soy constitucionalista. La ley de amnistía la están rechazando, ley de propiedad, misión, vivienda rechazada, la unidad tributaria, el gobierno, la Asamblea Nacional, y nos lo dijo aquí el diputado Marquina, lo único que pidió fue, yo les voy a aprobar la unidad tributaria, tiene que subir las estadísticas, tiene que tener, pero necesitamos que aquí venga el Instituto Nacional de Estadística y también el Banco Central que proporcione las cifras de inflación a diciembre, acaban de proporcionar y con meses de retraso, creo que era hasta julio o septiembre, pero se necesitaban esas cifras. Y dijeron, no, pasó por encima tuyo, subimos la unidad tributaria, ahora es 177 bolívares, 18%. ¿Qué pasó? La Asamblea Nacional es un jarrón chino. ¿Qué piensa la gente? Bueno, lo primero importante era que era previsible que el gobierno intentara de alguna manera reducir, si no casi multiplicar por cero, la capacidad que tenga esa asamblea de cumplir su rol constitucional y de alguna manera generar un rebalance de poder en Venezuela. La asamblea constitucionalmente tiene dos funciones fundamentales. La legislativa, es decir, crear las leyes es una función exclusiva de la Asamblea Nacional. Y lo segundo es controlar al Ejecutivo. Es decir, el contralor real del Ejecutivo, el contralor político, pero también el contralor de eficiencia y transparencia es la Asamblea Nacional. Y así es constitucionalmente. Por lo tanto, por ejemplo, una de las funciones fundamentales de la Asamblea es revisar el presupuesto y saber, primero, oye, cuál es el presupuesto que tienes, si no vas a gastar más plata de la que tienes, si no vas a cambiar las partidas, porque se puede generar, primero, ineficiencia, pero también corrupción en el sistema. Eso es una función de la Asamblea. Como también es una función de la Asamblea llamar a los ministros y hacer una, digamos, ¿evaluación? Sí, claro, tú lo estás básicamente pidiendo información, estás pidiéndole que presente cuentas, así como también el presidente de la República presenta las cuentas de su gestión anual. ¿Qué ocurre con lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que el Estado intenta impedir, evitar una curva completa como si la Asamblea no existiera, como si él tuviera, o como si él tuviera una ley habilitante que le permite hacer lo que quiera sin pasar por la Asamblea. El decreto de emergencia no es más que una curva para obtener una ley habilitante, para no tener que pasar por el Congreso, para modificar el presupuesto nacional o incrementar o pedir créditos adicionales. Una curva para no tener que ir a cumplir los requisitos de ley para poder eventualmente tomar, intervenir o utilizar los activos del sector privado, o para tomar una decisión que acorrale dinero de los ahorristas o de los capitalistas o de quien te dé la gana, pero que no pueden sacar su dinero de la banca si el Estado lo considera conveniente. Pero además, cuando tú tomas la decisión de resucitar el decreto de emergencia, que fue desaprobado con todo el derecho constitucional, desaprobado en la Asamblea, tú estás haciendo maromas que eventualmente intentan mostrar que el gobierno simplemente desconoce lo que el país y el pueblo decidió en la elección parlamentaria.